Buenas tardes con todos. Buenas tardes Edison, Yusenka, Omar, Francisco, buenas tardes. El día de hoy quiero empezar un poco sobre el entorno del trabajo. Yo sé que esto ya lo vimos al principio, sin embargo quería que tengan presente, ¿no? Ahorita les voy a compartir la pantalla. Y lo que sí quería que tengan presente es este entorno. Si cuando hayan instalado o los que hayan descargado lo que es el tecla, verifiquen este entorno. Si nosotros manejamos con Black Project, básicamente no nos va a salir ciertas funciones, no vamos a poder ver ciertos elementos. Si nosotros usamos el entorno que viene por defecto, nos va a salir diferentes funciones. Entonces, si nosotros usamos el entorno de default, sería bueno que elijan lo que es el Style Detailer, porque es donde nos estamos enfocando. Entonces, usamos esta función y en configuración buscamos el que diga completo, para que no tengamos ningún problema al momento de buscar ciertos tornillos o cierta base de datos. En mi caso, yo uso el de South America, que viene en español, uso todas las funciones, ya que viene preestablecido, y la configuración completa. Si lo lograron descargar y aún tienen el instalador, instalen este entorno, el South America. Caso contrario, por favor sigan las instrucciones que le di anteriormente, para que no puedan tener ningún inconveniente, si es que fuera el caso. Si no, igualmente estoy dispuesto a resolver las dudas que se les presenten o cualquier tipo de problema que tengan dentro del entorno de tecla. ¿Quién más se ha unido? Se ha unido la familia Parada de Garzón. Buenas tardes. Vamos a comenzar con el modelo. Voy a elegir mi modelo prueba. No sé si me puedan, hasta que el entorno se abra, no sé si alguno me pueda comentar si ha tenido algún tipo de problema extra al momento de poder dibujar o algún inconveniente, para irlos anotando e ir resolviendo durante la noche, para saber cuáles son los problemas que tengo que resolver y así no tengan complicaciones dentro del entorno. Quiero tocar el tema un poco del día de ayer que me hizo Francisco sobre lo que son fases. Quiero comenzar con eso. En la cuestión de fases, la podemos básicamente usar una estándar o irnos en la sección de gestión. Aquí tenemos la opción fases. Aquí ya tengo una creada, la voy a borrar. Voy a borrar esta fase. No la puedo borrar. Okay. La fase va a contener algunos elementos. Okay. Entonces voy a seleccionar todos los elementos. Voy a modificar toda la fase 1. Sigue sin... Ok. Como si lo modifico a la fase 1. Ahí ya lo... Entonces, básicamente
si nosotros modelamos todo lo que son en fase 1 o en la opción estándar, nosotros podemos modificar esta fase. Nosotros podemos añadir una fase nueva, lo puedo colocar como columna. En esta fase la establezco como la actual para poder modelar cualquier tipo de elemento que yo quiera detallar, o a su vez puedo seleccionar lo que son las fases, puedo seleccionar los objetos sosteniendo el clic izquierdo, y en la sección de acá abajo me dice modificar fase. Entonces yo puedo modificar, ninguna fase seleccionada, perdón. Ya selecciono mi fase, selecciono modificar fase, y mis elementos que he seleccionado se modifican a la fase. Si yo doble clic en lo que es el entorno, me salen las propiedades de vista. Aquí puedo elegir el color y transparencia de todas las vistas. Yo quiero que aparezca la fase 2. Le doy en modificar y me aparecen solo lo que son los elementos. Entonces, esta es una buena opción cuando tienes o quieres básicamente tener todo detallado o quieres tener todo en orden según las fases en que vayas a tener el proyecto, para que no te puedas perder. Entonces tú puedes elegir lo que es columna, sacas lo que es columna, puedes generar una planilla en lo que es columna, o a su vez tener diferentes tipos de elementos asignados a una fase. Puedes crear unas múltiples fases. La verdad, yo personalmente casi no uso esta gestión de fases, más uso es la planilla que vamos a ver dentro de poco. O sea, yo en la planilla básicamente yo modifico o creo lo que son las fases. Ahí mismo yo coloco los elementos que van a ir primero y los elementos que van a ir secuenciales. En lo que es gestión de fases, como les indico, es como cada quien se quiera manejar. Si quieren manejar lo que es columna, todo lo que es columna, podemos generar informes, exportarlos y crear una planilla de ese tipo de fases. Entonces, también podríamos crear planillas por fase o una sola planilla. De esa planilla generar las fases de cómo van a ir a llegar los elementos. Entonces, vamos a continuar lo que es en los detalles de dibujo. Entonces me voy a ingresar al dibujo que tenía el día de ayer, que es la parte 24. Entonces aquí yo tengo, el día de ayer me quedé aquí. Entonces yo quiero modificar o quiero agregar lo que es la sección de revisión. Entonces yo me voy o doy clic en lo que es mi membrete, selecciono, me voy a editar o editor de disposición de dibujo, se me crea la pantalla. Entonces a la pantalla yo le añado, puedo añadirle un cuadro o puedo modificar este cuadro de acá. Si en caso que yo quisiera añadir un cuadro, yo puedo seleccionar cuadros disponibles. Yo voy a buscar un cuadro, veamos, yo quiero el cuadro B, doy un clic y selecciono donde quiero que esté el cuadro B. Entonces yo quiero que esté en este punto. Yo lo selecciono, veamos si se me repite el cuadro B, no se me repite, es una sola vez. Entonces yo el cuadro B se me crea. Yo lo puedo escalar en la sección de editor de disposición, en la parte de abajo yo lo escalo. Yo lo quiero escalar a la mitad de la sección que ya tenía. Entonces para que tenga el mismo alineamiento. Entonces este cuadro, yo le doy doble clic, me dice, ¿desea editar el cuadro en el editor de cuadros? Sí, lo quiero editar. Entonces aquí yo tengo mi cuadro. Entonces este cuadro yo lo voy a eliminar, quiero eliminar esto, no me sirve, lo selecciono y doy delete o suprimir. Estos campos no me interesa, este campo no me interesa, ni este, ni este. Perdón, este título sí me interesa, lo voy a mover, selecciono el título y lo muevo con un clic sostenido, el izquierdo. Asimismo el de constructor, yo lo muevo. Esta línea aquí o este file no me interesa, lo elimino. Estas dos líneas tampoco me interesan, lo elimino. Esta acá tampoco y la elimino. Entonces, este elemento, esta línea sí me interesa. Aquí me salen 3 puntos. El círculo es para darle una circunferencia.
Y el de los cuadros pues es para poder alargar la línea. Solo le doy un clic y lo muevo con un clic sostenido y se crea mi elemento. Yo a esta línea la voy a mover, esta línea de igual manera la muevo. Si yo me acerco con el scroll, yo puedo ver que hay puntos. Estos puntos son coordenadas. Yo puedo generar o puedo ver entre los puntos. Siempre la línea se va a mover entre los puntos. Entonces, si yo quiero copiar la línea, doy clic derecho, le doy copiar, clic derecho, pegar y se me crea esta forma. Entonces, la línea o el índice de pegar siempre va a comenzar del lado izquierdo. Entonces, yo me ubico dentro del límite, el límite izquierdo, donde vaya a empezar la línea, y finalizo con clic y se crea lo que es la línea. Asimismo puedo usar lo que es la opción línea. Mi primer punto es para comenzar, no lo suelto, con el scroll me alejo, básicamente con el segundo punto sostenido, voy hasta el final donde quiero que esté y lo suelto. No se realiza. Bueno. Entonces yo le cambio, lo voy a cambiar al submarino, le voy a aplicar, le doy OK, muevo de nuevo la línea, parece que no se modificó. Entonces yo le muevo. Entonces aquí yo cuadro mi línea, está un poco torcida. Y ahí. Entonces yo puedo crear de dos maneras, simplemente copiándola o creándola directamente desde la opción línea. Entonces yo voy a seguir copiando lo que son mis líneas. Y voy a crear otra línea perpendicular. Entonces esta línea la puedo crear también con la opción Control V, Control C, tal cual fuera un elemento normal. Y esta sección yo la voy a cambiar. Va a ser, lo voy a colocar como número recto. Esto lo voy a dejar, sí, lo voy a dejar igual, 2.5. Lo voy a mover. Este título también le voy a modificar. Este va a ser la fecha de modificación. El constructor lo voy a cambiar y le voy a poner observación. Voy a poner observación, aplicar, OK. Voy a mover, voy a achicar un poco las observaciones. Estas líneas igualmente las voy a achicar un poco. Entonces aquí se me crea lo que es, yo ya tengo colocado o realizado mi cuadro para las revisiones. Yo puedo crear un sinnúmero de cuadros, un sinnúmero de líneas. Sin embargo, yo tengo aquí creado, este es mi encabezado, o el header, como le llama en la sección de orden de dibujo y clasificaciones. Yo podría crear otro tipo, digamos, yo puedo crear otro encabezado superior, en lo que es insertar, en componentes y cabecera de página. Si yo creo, puedo crear una fila, un pie de página, un pie o una cabecera. Si yo creo una cabecera, se me crea una cabecera en la sección de abajo, yo la puedo agrandar, clic derecho, me voy en lo que es orden de dibujo y clasificación, propiedades, y aquí tengo una opción de altura. Yo esta opción de altura yo la puedo modificar
le voy a poner 50 milímetros y la altura crece. Asimismo yo podría crear, voy a insertar componente, puedo agregar lo que es una fila, voy a crear el tipo de componente, puedo crear lo que es una nota, doy OK y se crea lo que es un pie. Entonces todo esto yo lo podría insertar dentro de lo que es cabecera, siempre y cuando yo me ubique en la opción de cuadro B. Aquí yo voy a modificar todo, aquí yo voy a ingresar. Si yo me ubico en lo que es en la sección de la cabecera superior e intento colocar una fila o un pie de página, se va a crear igualmente en la sección de abajo. Todo esto porque los componentes son en base a lo que es el lineamiento del cuadro o el lineamiento del componente. Entonces a mí no me sirve esto aquí, yo no lo necesito, yo lo puedo eliminar. Pero se me crea o tengo todo esto básicamente amplio. Yo no lo quiero tener tan amplio. Yo quiero que esté acotado o quiero que esté reducido a la sección de esto. ¿Cómo le hago? Asimismo, en la opción de dibujo, me puedo acercar ahí, doy clic derecho, doy en propiedades y aquí yo puedo delimitar la altura. Puedo corregir esta altura a gusto mío o a su vez voy hasta lo que es el cuadro donde tengo realizado, lo selecciono, un clic, después clic derecho y la opción recortar. Aquí tengo esto, lo que es recortar, me sirve para que se cuadre donde yo tengo realizados los elementos. Yo lo quiero recortar al lado derecho, o sea, es probable que aquí tenga un elemento o tenga creado una línea que no cuadra, aquí está. Entonces yo lo vuelvo y la corrijo. Entonces clic derecho, recortar, lado derecho y se corrige. Entonces en la parte de acá puedo hacer veamos si está corregido. Esta es la altura y el recortar. No existe ningún alineamiento en la sección de abajo. Veamos, está todo correcto. Lineamiento izquierdo, lineamiento derecho y alinear, está totalmente alineado. Entonces puede ser que tenga un problema. Sin embargo, si yo tuviera creado o tuviera un poco amplio lo que es la sección, digamos, yo tenga ahí lo que es el encabezado, lo tenga un poco más amplio, y yo quiero reducir mi sección, doy clic derecho, recortar, y debería salirme lo que es la opción arriba del componente o altura del componente. Clic derecho a altura del componente y se corrige. Entonces, ahí debería estar. Entonces, aquí yo tengo ya mi componente corregido. Si yo retrocedo, la acción sería seleccionar este componente, clic derecho, recortar, arriba del componente, abajo del componente o que se me corrija tanto la altura total del componente. Entonces yo voy a elegir la altura y se corrige todo. Entonces todo lo que yo cree de ahora en adelante aquí en esta sección se va a corregir. Caso contrario, yo tendría que insertar un componente, tanto cabecera, fila o pie de página, para poder corregir y poder añadir cualquier otro tipo de elemento. Si yo trato de básicamente colocar un elemento adicional a este que no esté dentro del componente, simplemente no se va a crear. Si yo deseo, yo puedo elegir aumentar esto de acá, doy clic derecho, me voy a orden de dibujo y clasificación. Busco el elemento del componente, clic derecho, propiedades, corrijo mi altura, voy a 50, aquí ya la tengo modificada y aquí ya puedo comenzar yo a colocar cualquier tipo de elemento. Yo ya puedo comenzar a modificar mis elementos. Aquí tengo una altura o a su vez dejarla tal cual yo la tenía y ya no tener ningún inconveniente. Si yo lo quiero dejar en ese tipo, yo quiero tener para las revisiones. Entonces yo voy a guardar todo, me salgo,
clic derecho, actualizar. Aquí yo sé que está el cuadro B corregido, sin embargo voy a guardar, actualizar todo, cerrar componente, el cuadro se me ha generado en la sección de acá. Entonces yo voy de nuevo a lo que es sección de componente, editor de disposición. Entonces el cuadro yo lo muevo, yo selecciono el cuadro B, me acerco hasta la línea y aquí ya está básicamente pegado a este componente o a este cuadro que he realizado. De nuevo voy a guardar como, actualizo todo, cierro la disposición del editor y aquí yo ya tengo mi cuadro de revisión. Entonces yo no quiero tener este cuadro de revisión, o a su vez yo quiero tener el cuadro de revisión en la sección o en la parte de acá superior. Básicamente haría lo mismo, voy a lo que es editor de disposición, selecciono lo que es mi disposición de revisión y doy clic en editar o editor de cuadros, le doy sí. Y aquí yo comienzo a crear mi editor de cuadros. Entonces yo puedo crear aquí una cabecera, voy a insertar, componente, cabecera. Entonces aquí yo comienzo a crear todo. Yo lo ancho y aquí yo comienzo a crear toda mi cabecera. Entonces todo lo que yo creo o genere de esta cabecera va a salir reflejado. Yo no voy a crear nada ahí, yo lo voy a dejar en el editor anterior. Entonces, yo no quiero que salga este editor. Entonces yo lo elimino. Y yo quiero que sean las modificaciones en la sección del costado. Yo lo quiero dejar en este apartado. Entonces, yo elimino la sección de arriba, doy guardar como, vuelvo a actualizar todas las partes, porque en algún momento me pueden salir tamaños diferentes, en A0, A1, A2, A3. Entonces necesito actualizar toda la disposición del cuadro. Entonces doy guardar, se me ha guardado, yo salgo y aquí ya tengo ya mi componente. Entonces el día de ayer les había quedado de revisar esta sección de escala. Entonces, esta sección de escala yo tengo dos tipos, la escala que es la escala 1 y la escala 2. Esto viene dependiendo de las partes que yo vaya creando. La escala 1 es de la parte que viene creada o viene ya dibujada y la escala 2 viene aplicando a cualquier corte que yo genere del segundo dibujo. Entonces si le doy a aplicar OK, que es la que estaba, me lo voy a guardar. Entonces mi segundo dibujo es este es el que tiene escala 1:10. Si yo este dibujo yo lo corrijo, mi escala va a salir corregida. Entonces vamos a cambiar la escala. Este puede ser 1:12, 1:13. Yo tendría que ingresar al cuadro de disposición. Tendría que entrar de nuevo al cuadro de disposición, actualizar lo que es la ventana, salirme y debería corregirse lo que es esta sección de aquí, porque es para la escala del segundo cuadro. Esta escala de acá, la que nosotros empezamos, era la escala 1:5. Por eso cuando yo cambio la escala, cuando es la escala 1, cuando yo elijo la escala 1, de aquí del proyecto, se me corrige a la escala 1:5. ¿Por qué? Porque este cuadro de aquí, o este elemento, lo comenzamos editando con una escala 1:5. Entonces todos los elementos que se vayan a crear van a salir con una escala 1:5, indiferentemente si este yo le corrijo. Entonces aquí la escala la podemos dejar sin escala, lo podemos dejar anclado a un elemento que nosotros queramos, o a su vez podemos editar esto. Voy a editar la disposición. Yo no voy a tener lo que es la escala, voy a generar un texto. Yo voy a crear un texto. Voy a crear, aquí tengo el texto. Voy a decir verificar escalas en plano.
le doy OK y lo genero. Entonces la escala va a estar refiriéndose a todo lo que haya sido generado en base a lo que es el plano. Le voy a cambiar a rojo, poner OK, aplicar OK. Voy a grabarlo, grabar todo, voy a salir, sí. Selecciono lo que es el plano, doy clic derecho, actualizar ventana, guardar como, actualizo todos los elementos y cierro lo que es la disposición. Entonces, todas las escalas van a salir que tienen que verificarse en el plano para no estar o no tener cualquier tipo de inconveniente. Entonces, para que no se verifique o para que no esté viendo que aquí hay una escala, aquí hay otra escala, este básicamente va a tener otra escala. Entonces, todo eso nosotros podemos modificar, dejarle en verificar escala o a su vez le pueden dejar como ustedes deseen en una escala que quieran ser como referencia. Yo lo voy a dejar como escala para que verifiquen la escala dentro de los planos. Entonces, estos dos elementos van a estar con escala 1.10 y este perfil o este detalle va a estar con escala 1.5. Entonces aquí yo ya tengo todo lo que son mis disposiciones, tengo aquí mis elementos partes, conjunto, el número de elementos que se van a repetir, tengo mi formato de revisión, fecha de modificación y observaciones. Entonces todo esto nosotros lo podemos básicamente colocar manualmente. Si existe algún elemento, nosotros agregamos o añadir texto, voy aquí a añadir un texto, voy a poner como que si fuera la revisión 1, yo le doy doble clic, voy a poner número de revisión 1, lo voy a modificar, lo voy a llevar, voy a crear otro texto, asimismo lo puedo corregir, voy a poner la fecha, el día de hoy, 7/14 del 2020, modificar, aplicar, OK. Sí, yo creo esto, yo puedo modificar, recuerden que tengo la opción de modificar las alturas, lo puedo modificar, está un poco alto, lo voy a dejar en 1.5. Yo coloco aquí, yo esto voy a modificarlo, lo voy a poner a 1.5. El número de revisión, ¿cuál es el número de revisión? 1. ¿Cuándo fue el número de revisión? El día 7 del 14 y el tipo de observación, eso ya depende de mí. Entonces, básicamente nosotros podemos crear esto para no perdernos si existe alguna modificación o algún detalle que hemos creado adicional. Voy a poner como libre, lo voy a crear. Le voy a poner aquí detalle de corte. Voy a modificar, aplicar OK. Entonces aquí ya tengo mi observación. Entonces la modificación que se realizó el 7 del 14 fue un detalle de corte. Entonces todo esto va a salir reflejado dentro del plano cuando lo vayamos a exportar o cuando se vaya a imprimir. Entonces mi elemento parte básicamente es este. Aquí ya tengo modificado para lo que son todos los planos tipo parte. Y aquí ya tengo mi elemento tanto de revisión de modificaciones y mi elemento o mi membrete personalizado. Entonces vamos a continuar. Yo voy a dejar este dibujo tal como lo tengo ahí. Voy a cerrar el dibujo. Voy a conservar los cambios. Y regreso a lo que es mi área de trabajo. Entonces yo ahora en este momento que voy a crear mi parte de este elemento, de esta viga, voy a dar clic derecho, crear dibujo, dibujo parte. Yo puedo crear un dibujo parte o un dibujo conjunto directamente para esta viga, ya que básicamente va a estar conformada por 3 partes, pero el tecla no lo ve de esa manera, lo ve como un solo conjunto, una sola parte, porque así lo grafica. Si nosotros modelamos placa por placa, no es básicamente recomendable. Para eso es la opción de viga y la opción es de las nomenclaturas de la viga. Entonces a este elemento yo voy a crear directamente un dibujo conjunto, no voy a ingresar al dibujo parte.
yo creo mi dibujo conjunto, voy a gestión de documentos. Aquí en dibujo conjunto ya tengo mi viga creada. Le doy doble clic, voy a abrir mi viga y aquí yo tengo. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? Yo tengo superpuestos todos los archivos que tenía previo a la creada en la parte. O sea, aquí yo tengo uno, pero si yo me acerco tengo aquí creado uno y montado otro. Entonces yo voy a disposición de elementos, disposición de dibujo, y aquí yo veo o verifico cuál es el cuadro que me está molestando. Entonces tengo un cuadro A y un cuadro A1. Entonces el cuadro A1 es el que tengo aquí señalado, el de materiales según planilla. Yo selecciono en la sección de editor de disposición el cuadro A1 y simplemente doy delete y yo elimino ese cuadro, yo ya no lo tengo. Asimismo voy hasta el cuadro de fecha de ploteo, lo elimino. Tengo otro cuadro que es el de dibujo número. Entonces, este cuadro de dibujo número lo elimino y aquí ya tengo tal cual lo tenía antes. Y lo que es la revisión también lo elimino, voy y lo elimino. Entonces ahí yo ya tengo mis cuadros. Me falta uno que dice tecla structures, lo selecciono y lo elimino. Entonces aquí ya tengo mi cuadro, básicamente mi membrete realizado como lo tenía con mi disposición de cuadros partes. Doy en guardar como, actualizo todos los que son secciones conjuntos, doy guardar y cierro mi editor. Entonces aquí ya se me corrigió todo. Entonces aquí yo tengo de nuevo verificar escalas, el tamaño va a ser en A3, que es lo del tamaño del plano. Tengo el nombre del plano, va a ser básicamente ABT.5, tal como está en la sección de acá. Tengo mi conjunto que se llama BT5, el número va a ser 1. Aquí me marca lo que es la parte, cuál es la longitud de la parte, mi perfil, cómo va a ser, el material que va a tener, el número, la longitud y el peso. De todo esto nos va marcando de una vez. Nosotros podríamos eliminar esto, podríamos editar este cuadro. Yo no quiero que salgan los pesos, yo puedo eliminar el peso, puedo eliminar lo que es la longitud de la viga, puedo eliminar el número, el tipo de material, así como el tipo de perfil. En algunos pasos o en algunos perfiles, a veces es probable que no salga completo. En los perfiles PHI, ya voy a crear uno sumamente rápido. Cuando son perfiles PHI, básicamente usan tantos caracteres que no sale dentro de la lista. Y al no salir dentro de la lista, uno no lo puede observar bien. Entonces uno podría ingresar a este cuadro, darle doble clic a este profile y aumentar lo que es la longitud de los caracteres. Uno podría modificar el cuadro a gusto de uno. Entonces yo lo voy a dejar así, no he creado ningún tipo de cuadro. Entonces la lista de materiales de conjuntos los voy a dejar tal cual está. Y lo único que he corregido es la sección del otro componente o del otro editor de cuadros que estaba superpuesto. O sea, aquí yo tengo ya un perfil creado que me lo da el tecla. Entonces, yo este elemento no lo quiero tener, para mí no es conveniente tener una vista superior, lo voy a eliminar. Voy a eliminar las demás secciones, voy a crear desde cero. Entonces yo tengo aquí comienzo. Entonces yo no quiero que se me genere primeramente la nomenclatura, o yo no quiero que se genere esta parte. Yo puedo ingresar a lo que es disposición, voy a la disposición de conjuntos, yo voy a eliminar esta disposición, voy a eliminar el comentario, voy a eliminar lo que es posición parte y le voy a modificar. Entonces yo quiero que solo se genere lo que es el detalle de la viga o el perfil de la viga. Caso contrario, si necesitarían lo que solo es parte, pues simplemente deben de buscar la sección,
donde está posición parte, lo añaden, lo modifican y se agrega la posición parte. Asimismo puedo eliminar esto, lo quiero dejar solo con la nomenclatura de la parte. Yo voy a manejarme todo con nomenclatura de parte, modifico el color, verifico cuál es el color que tengo, voy a dejarlo en negro, voy a guardar, voy a aplicar, modificar, aplicar, no se cambió el color de la fuente, modificar, aplicar, ok. Entonces aquí yo ya cambié todo lo que es el color de la fuente, el color cómo va a llegar y demás. Si yo quisiera modificar esto, yo puedo modificar el tipo. Aquí en tipo tengo muy diferentes. Puedo agregar diferentes tipos. Veamos si se me cambia. Lo está cogiendo. Sin embargo, aquí en la disposición de tipo los puedo modificar. Puedo elegir entre los múltiples tipos que existe dentro del tecla. Entonces, asimismo, tengo un cuadrito. Si yo selecciono esto, se me genera aquí un cubo. Yo puedo ingresar al cubo, modificar el tipo, puedo elegir rectangular, puedo elegir el color, puedo elegir la altura, puedo elegir la fuente y puedo elegir el tipo de referencia. Puedo elegir una referencia de esta, puedo elegir una referencia suelta, puedo elegir una referencia que tenga algún tipo de línea y demás. Entonces todo esto yo lo puedo realizar con el tecla. Yo lo voy a dejar en esta referencia. Y la voy a dejar en círculo, en redondo. Entonces yo voy a dejar esa referencia ahí. Si en algún momento me molesta esa referencia, yo simplemente la modifico. La modifico y la dejo ahí, para que no tener ningún problema al momento de comenzar a colocar lo que son las cotas. Entonces yo las cotas voy a comenzar a dibujarlas. Aquí en detalles, o aquí en este detalle de paso de soldadura, yo no voy básicamente a colocar ninguna cota. Esta cota yo la voy a hacer que vayan como referencia directamente a cualquier detalle que yo genere. Entonces yo voy a generar aquí una cota vertical. Doy doble clic, verifico que todo lo que sea las cotas se haya establecido como lo hice en la parte, veo que está dentro, veo que está hacia afuera, veo los aspectos, está lo que es la selección, veamos la fuente está en irregular, está en 10, el color está igualmente en negro. No tengo ninguna exageración, no tengo ningún tipo de armadura, entonces doy a aplicar y ok. Entonces yo comienzo, yo voy a generar desde este punto, voy a generar la altura hasta este punto. Con un clic inicio, con otro clic doy el final y con el clic central delimito o termino la acción, termino lo que es la aplicación de esta cota. Asimismo en la horizontal, yo elijo el punto inicial, elijo mi punto final y con el clic central delimito. Ya termino mi acción. Entonces aquí ya tengo una cota y tengo otra cota. Entonces yo voy a lo que es, ya voy a generar lo que es un detalle. Voy a estar en vista de detalles. Entonces aquí tengo mi vista de detalles. Creo un detalle de una vista. Me voy a acercar a la mitad de este punto. Entonces voy a generar la mitad. Voy a crear todo este detalle, genero una dirección y al final coloco donde va a estar ubicado. O sea, aquí ya tengo mi detalle. Entonces aquí yo tengo mi primer detalle, doy doble clic al área gris que se me genera, corrijo igualmente lo que son la escala, quiero que esta escala sea un poco más grande, lo voy a dejar en 1.3, doy modificar, y se me genera lo que es la escala. Voy a hacer un poco más grande. Le voy a aplicar OK. Este de aquí lo voy a modificar. No quiero que sea el del parte. Voy a hacer posición parte. No quiero que sea el de conjunto.
Le voy a cambiar el color de la fuente a negro, modificar, aplicar OK. O sea, aquí ya tengo mi conjunto. Va a ser el detalle A, que está en la sección de acá. Esto lo puedo modificar o lo puedo hacer que se acerque un poco más. Simplemente me acerco a lo que es detalle y con clic izquierdo lo sostengo y lo muevo. Entonces aquí yo tengo ya mi detalle cerca. Acá tengo mi detalle, mi vista de detallado. Yo puedo acercar un poco más esto y lo dejo ahí. Asimismo el círculo se corrige. Yo puedo corregir el círculo acá o acá. O sea, aquí yo delimito o coloco todos los anotaciones o dimensionamientos que yo necesite. Entonces yo voy a generar lo que es el primero, lo que es el vertical, mi primer punto inicial, mi segundo y mi tercero. Y yo cierro. Tengo aquí 20, 22 y genero uno totalmente acumulado. Entonces aquí se me superpuso. Yo puedo seleccionar uno de estos dos, cualquiera que se seleccione, y con el clic izquierdo lo muevo simplemente. Entonces yo comienzo a ubicar las cotas a preferencia mía. Asimismo voy a horizontal, selecciono lo que es mi cota, quiero que sea 22 y quiero que sea acá la 23. Clic derecho, interrumpir y lo bajo. Voy de nuevo, horizontal, voy hasta el punto acumulativo y lo bajo. Entonces aquí yo tengo ya mi cota. Entonces, yo necesito acá el radio. O sea, aquí yo tengo lo que es básicamente añadir dimensión angular. Acá tengo añadir dimensión radial. Entonces yo necesito el radial, doy clic. Aquí me genera un punto. Veamos. Aquí tengo el punto y termino. Yo puedo modificar el radio. Vamos haciéndolo de nuevo. Entonces vamos a eliminar el radio. Entonces yo comienzo a añadir dimensionamiento radial. Entonces yo genero mi primer punto. Mi primer punto es el inicial, el segundo va a ser el del centro de la curva y el tercero va a ser el final. Como lo ven, si yo el tercero lo pongo o lo coloco acá, me va a generar un radio en ese dimensionamiento. Entonces yo necesito llegar hasta el tercer punto. O sea, aquí ya tengo ubicado, yo lo quiero colocar acá, doy clic izquierdo y se modificó. Entonces yo lo puedo mover. O sea, aquí yo tengo, mi radio es de 6, el diámetro es de 12, entonces este radio lo puedo modificar. Veamos en la modificación. No me da la opción. Sin embargo, vamos a dejarlo en ese momento. Vamos a dejarlo así, en mi radio. Sería poder crear lo que es también lo que es el diámetro. Sin embargo, lo vamos a manejar en radio. Entonces dejémoslo por lo pronto ahí. Aquí yo tengo ya mi detalle creado. Este detalle lo puedo básicamente replicar a todas. Puedo decir verificar o puedo crear un texto de verificar detalle A o generar acá verificar detalle A. Yo puedo crear básicamente en texto. Aquí yo tengo una línea de referencia. Yo puedo crear mi línea de referencia. Creo aquí mi corte. Verificar detalle A. Detalle A. Aquí yo la voy a subir. Voy a modificar. No quiero que sea ningún tipo de flecha. Voy a modificar, aplicar OK. Entonces aquí yo genero verificar detalle A. Si yo quiero colocar un círculo, también para que sea de referencia, entonces acá yo tengo las opciones. Dibujar círculo por centro y radio, dibujar círculo por 3 puntos o dibujar arco. Yo lo voy a dejar un círculo de centro y radio. Entonces yo voy a comenzar aquí y voy a generar un radio. Clic derecho, libre y termino. O sea, aquí yo ya tengo mi círculo. Esto yo lo puedo replicar. Yo puedo copiarlo. Puedo copiar linealmente. En la sección de acá también lo puedo copiar. Clic derecho, interrumpir. Y esto lo puedo modificar y lo puedo atraer. O sea, aquí ya tengo modificado. Entonces todos los detalles, ellos van a tener que verificar el detalle A. Sin embargo,
en lo que es el detalle A no es el mismo del detalle de la parte superior. Entonces, este detalle superior es diferente. Este detalle lo voy a dejar en ese punto. Lo voy a cambiar, le voy a poner verificar detalle B. Asimismo, en vista detalles, yo creo mi otro detalle. El tecla lo genera. Y aquí yo tengo mi otra vista de detalle. Entonces hago algo similar, lo que es horizontal, termino, así mismo en la sección vertical y termino. Genero la sección de la radio. Y yo tengo aquí ya básicamente mi detalle B realizado. Entonces este detalle B van a tener que realizarlo en la parte superior, verificar detalle B y verificar detalle A en la parte inferior del elemento. Entonces aquí yo tengo creado mis detalles. Entonces la persona que vaya a fabricar va a tener que verificar este detalle. Pero de este punto o en esta vista lateral, la persona no va a saber exactamente qué tipo de elemento es. Si la persona entiende que es un perfil HI, sabrá que es una viga básicamente I. Caso contrario, tenemos que generar un corte. Entonces vamos a vista de cortes. Yo doy clic derecho, voy a cerca, genero desde una vista de corte donde yo desee. Puede ser desde la placa superior o la placa inferior, o el patín superior o el patín inferior. Entonces doy clic derecho, voy de nuevo a la perpendicular, genero hasta la parte inferior, veo la profundidad y veo qué sección quiere que salga. Yo termino con el último clic de la vista, entonces aquí se me genera ya un plano. Este plano es de un corte, yo este corte lo voy a generar, le voy a generar una escala diferente, le voy a generar 1:10, le modifico y se me crea la escala. Entonces aquí ya tengo ya mi vista de corte de la viga, va a ser una sección AA, entonces la tengo creada aquí. Y a mí particularmente me gusta colocar en las secciones o cuando delimito esto, cuál es el espesor de la placa o del patín superior, la altura del alma y el espesor del patín inferior. Del lado contrario me gusta colocar lo que es básicamente la altura total. Asimismo en la sección horizontal me gusta colocar cuál es o dónde va a quedar básicamente el alma. O sea, a mí me gusta delimitar cuál es el espesor del alma y cómo está quedando o cuál es la distancia entre el espesor del alma hacia afuera o hasta la cara externa de lo que es el patín. Asimismo doy lo que es el ancho total y esto debe concordar con esto. Entonces dice que es una HI de 450 en espesor de 15, acá lo tengo, que es un espesor de patines de 22 y con un ancho de 203. Entonces aquí ya tengo delimitado mi sección. Yo a esto, yo ya tengo puesta o delimitado lo que es mi corte AA. Ahora, como buena práctica, no se puede colocar, o no es recomendable colocar lo que es los detalles de soldadura dentro de un detalle de dimensionamiento. Si es cuestiones o ya no tienes espacio donde más colocar otro detalle, es recomendable generar un plano adicional solo para detalles de soldadura. Como buena práctica, nunca coloques un detalle de soldadura dentro de un plano de acotamiento. No es recomendable, no se ve muy profesional. Entonces es recomendable generar otro corte. Yo genero otro corte, un corte BB.
Asimismo corrijo lo que es mi escala la voy a dejar en 1.10. Aplicar, modificar, aplicar, OK. Y se me genera de nuevo mi sección. Entonces ya en este plano yo coloco o genero mi detalle de soldadura. Perdón, se dio doble clic. Entonces aquí yo genero ya mi detalle de soldadura. Entonces yo voy a lo que es la parte de anotaciones. Aquí yo tengo mi marca de soldadura. Doy o genero doble clic. Y aquí yo puedo modificar lo que es mi soldadura. Entonces todo lo que hice arriba de la línea va a estar básicamente al contrario donde va a marcar la flecha, y todo lo que está debajo de la línea va a ser donde marca la flecha. Entonces yo básicamente voy a dejar con filete, lo voy a generar como filete. El filete, este es un espesor de 15, hay una parte del ISC donde indica cuál es el espesor mínimo de soldadura de filete para este tipo de elementos. En este momento no sé si lo tenga abierto, es probable que no lo tenga abierto. Sin embargo, vamos a generar un paso, vamos a generar un tamaño de soldadura, lo voy a dejar en 8, porque todo esto está normado. Cuando regresemos al receso ya lo voy a tener listo para que sepan de dónde sale este tamaño mínimo de filete si es que no encontrara o no tuviera ningún tipo básicamente de descripción dentro del plano estructural. Entonces nosotros podemos generar el tamaño de filete. Asimismo existen muchos tipos de ángulos, muchos tipos de soldadura. Dentro de lo que es voy a subir un contenido, o pueden ingresar al curso de lo que es conexiones, ahí va a estar bastante detallado para qué es cada tipo de elemento de soldadura y para qué se usan todos estos tipos. Entonces yo voy a usar los más comunes que se pueden encontrar en obra, que son filete, va a ser un tipo tapón y va a ser el de separación. Entonces, yo en las vigas HI voy a usar filete, va a ser tamaño de 8, tanto arriba como para abajo. Aquí yo puedo generar el acabado que puede ser. También puede generar un contorno plano, puede ser un contorno bombeado o un contorno no bombeado, puede ser interno. Entonces yo aquí en texto de referencia es básicamente la parte de la cola de lo que es el detalle de soldadura. Aquí en la sección de la cola uno puede escribir cualquier cosa, uno puede ser libre de escribir cualquier tipo de detalle. Entonces si yo quiero que esta viga se genere o se suelde en base a un proceso en específico, yo lo puedo escribir. Y ellos van a tener, o la persona que lea el plano, va a tener que regirse a ese tipo o a cualquier comentario que yo genere dentro de la cola. Entonces yo este proceso quiero que lo hagan por medio de un proceso SAO totalmente automático. Aquí el borde yo puedo generar si es al contorno o es a lo largo. Yo lo voy a generar a lo largo. Y aquí en taller o en obra. Entonces aquí yo puedo definir si el elemento que va a estar soldado lo harán tanto en obra o en taller. Entonces la flechita que yo creo, voy a generar aquí un detalle. Entonces, si yo genero la flecha me indica que la soldadura va a estar realizada en obra. Entonces ellos no van a tener que soldar esta placa. Entonces ellos van a ver y van a decir, ok, esta placa no va a ser soldada con nosotros. Entonces esa placa va a tener que ser soldada en taller. Yo generé aquí lo que es el filete y lo que es la parte de lo que es cómo van a hacer el proceso de soldadura. Si yo no tengo ningún inconveniente en el proceso que se vaya a realizar, yo lo puedo eliminar y lo puedo modificar y dejo libre ese proceso, que ellos elijan qué proceso van a realizar. Entonces doy modificar, aplicar OK, genero otra vez mi marca de soldadura, en este caso yo ya no tengo que ingresar de nuevo a mi marca, ya simplemente doy clic y genero mi detalle de soldadura.
Entonces aquí yo puedo dejar mi detalle de soldadura o puedo generar que sea un proceso SAO para esta viga. Entonces, mi viga o mi detalle de una viga HI, si yo tengo cualquier tipo de detalle, va a tener que hacerse o va a tener que realizarse. Yo tengo que generar todos los detalles tan claros sea posible para que la persona pueda leer el plano y pueda realizarlo. Caso contrario, si uno no genera un detalle o cualquier tipo de detalle, así que sea el más diminuto, no van a poder realizarlo. Entonces, mientras más claro el plano, mucho mejor. Entonces, mientras más información, nadie se va a quejar. Si te falta información, es probable que generes dudas, generes preguntas y generes retrasos dentro de lo que es el proceso tanto de montaje como de fabricación. Entonces, vamos a dejar por lo pronto aquí, vamos a tomarnos un break. Si tienen alguna duda, antes de tomarnos el break, para poderlas resolver. Si no, para irnos a un descanso de 15 minutos y retornarlo. Listo, entonces regresemos dentro de 15 minutos. Vamos a regresar a las 7:18 de la noche para poder continuar lo que es los entregables del proyecto. Buenas noches. Para ver si ya vamos retornando sobre lo que es la clase. Entonces, dentro de lo que es el break, me puse a buscar un poco sobre dónde están los filetes mínimos que nos exige la norma. Dentro del apartado, el AWS 1.1, en la sección de la página 204, me dice una sección de los filetes mínimos o de las soldaduras mínimas en base a los espesores de las placas. Sin embargo, si nosotros queremos ver o nosotros queremos basarnos en una norma, podemos usar lo que es el apartado 1.1 o a su vez dentro de lo que es la norma de acero, en la ICC 360-16, en el capítulo J tenemos lo que es el tamaño mínimo de soldadura de filete. Entonces aquí nos dice los espesores de una unidad más delgada, o en este caso el material base más delgado, para una viga HI es el espesor del alma, nos dice cuál es lo mínimo en filete de soldadura que vamos a necesitar. Entonces la viga nos está pidiendo o es de 15 milímetros, aquí tenemos entre 13 y 19, el filete es de 6 milímetros. ¿Qué sucede si nosotros ponemos mayor o son placas de 25 o 30? Personalmente yo recomiendo hacer lo que es destajes, generar destajes y generar otro tipo de soldadura para irnos así mismo a lo que son procesos de soldadura de la AWS, del apartado 1.1 y poder generar otro tipo de espesor, otro tipo de filete, ya que básicamente estos filetes de 5, 6 y 8 son bastantes, no son muy económicos de realizar, son bastante costosos, entonces dentro del proceso de soldadura es bastante costoso. Entonces los filetes, estos de aquí yo se los puede subir, voy a comenzar a ver si los subimos dentro de la noche. Si desean saber más, pues pueden ir a un curso de conexiones que también se está ofreciendo o a su vez leer lo que es el apartado o leer lo que es la norma de la ISC.
Entonces yo voy ahorita a lo que es mi dibujo. Yo ya sé que la placa es de 15 y es de 22, entonces voy a corregir mi soldadura. Lo voy a dejar con el mínimo, que es de 6 milímetros. Y este proceso lo van a tener que hacer por partes. Van a generar primero un filete y después van a hacer otra capa para poder generar el de 6. Ningún tipo de procesos que tienen las metalmecánicas llegan directamente a 6 milímetros. Ellos generan hasta 3 o 4 milímetros y ahí continúan con pasos. Entonces generan otros pasos para llegar a este espesor de 6, 5 u 8 milímetros. Entonces esta viga la vamos a dejar en este momento ahí, lo voy a corregir un poco más abajo. Entonces esta viga la voy a dejar ahí. Entonces yo ya termino de generar lo que es mi dibujo. Yo cierro mi dibujo, le doy sí. Entonces, mi viga es esta de aquí. Entonces, esta viga de aquí va a ser clon, básicamente, de todas las vigas que tienen el mismo detalle. Entonces yo puedo generar clic derecho, crear dibujo, clonar dibujo. Selecciono mis vigas. Esto no es esta viga. Yo clono todas mis vigas. Veamos, esta de aquí también. Y yo clono selección. Entonces, darle clonar selección se copia absolutamente todo lo que yo haya creado dentro de mi dibujo. Entonces yo voy a gestión de dibujos y veo todos mis perfiles creados en base a la clonación. Entonces yo ingreso a lo que es la B2, verifico. Entonces aquí ya tengo mis vigas. A veces se genera este tipo de errores por motivo de que o la viga es un poco menor o a veces simplemente no concuerdan lo que es los detalles. Es por eso que a veces tenemos que ingresar, tenemos que igualmente verificar lo que son todos los detalles o todas las cosas que se hayan copiado dentro de los elementos, corregirlos. Entonces aquí yo tengo una sección acá, la corrijo. Entonces, todo esto siempre hay que verificar. Siempre tenemos que estar pendiente de lo que se copia. No podemos simplemente confiar en lo que se va a copiar y que va a estar correctamente. Entonces aquí ya no genera un detalle. Aquí ya no aparece el detalle. Ya no genera lo que es la nomenclatura del detalle. Yo puedo ingresar, puedo verificar esa etiqueta. No me hace ningún símbolo, me dice que sí existe el símbolo, sí existe la etiqueta, sin embargo no lo genera. Entonces yo puedo generar otro detalle o copiarlo. Entonces, igualmente yo esto de acá lo corrijo, lo voy a subir y aquí ya tengo mis detalles. Entonces, esto sí está bien, básicamente es simplemente la K que no corrige. Se crea lo que es la vista del detalle B. Acá yo puedo copiarla, básicamente. Lo voy a copiar linealmente. Se copió otro elemento. Entonces yo copio este elemento de forma lineal. Clic derecho, copiar, lineal, el primer lineal. Yo corrijo este detalle. Entonces aquí yo tengo ya mi vista de detalle. Vista de detalle A. Puedo modificar esto, va a ser detalle B. Entonces aquí ya tengo mi detalle B, mi detalle A, mi detalle A y acá tengo mi vista de detalle. Y aquí tengo mis secciones ya puestas o ya realizadas. Entonces la modificación es bastante mínima lo que nosotros hacemos al verificar lo que es los documentos. Siempre hay que verificar los documentos. En este caso están saliendo erróneos. Hay que modificarlos, veamos los demás. Acá también ya no está creando la viga está en la sección de acá. Este es otro tipo de viga.
por lo que tiene perforaciones. Entonces se copian los elementos que más pueda verificar o que más se hagan concordancias entre sí. Entonces, la viga de acá sí se copió en totalidad, excepto la vista de detalle B, ya que no existe vista de detalle B. Entonces, en esta viga no tengo generado lo que es una vista de detalle B. Veamos si le cambiamos, dice contornos, que somos los exactos. Entonces, la viga de acá me está generando otro tipo de nomenclatura. O sea, aquí me está generando algo, no sé exactamente qué es. Pero la sección de clonación puede ser muy útil o a su vez puede ser un dolor de cabeza. Si la viga es exactamente la misma, no debería de generar ningún tipo de inconvenientes. Lo que son las secciones siempre hay que verificar, corregir y ver que todo lo que se haya copiado sea lo correcto. Entonces aquí yo simplemente corrijo mis vigas, hay momentos en que se copia totalmente lo que es la viga, hay momentos en que no se copia, hay momentos que hay que corregir los elementos. Entonces aquí no me está creando lo que es el paso, no está creando el paso, está creando lo que es el filete o el estaje, pero no está creando lo que es el paso. Entonces esto hay que verificar la viga, dice que es la viga B17, hay que verificarla. Entonces yo tengo que verificar todo este tipo de vigas. Si yo uso lo que es clonación, se va a clonar todo. Aquí tampoco me está generando lo que es el corte, no me está creando lo que es el paso. Tengo que verificar esta viga y lo demás sí se crea. Entonces yo simplemente corrijo la viga. Voy y la corrijo o a su vez ingreso una por una o selecciono viga por viga y voy creando parte por parte. Y así mismo voy modificando las partes. Entonces yo puedo verificar, dice que es la B17, la que no tiene el texto, veamos, dice que es la B17, es la de acá. Yo verifico, sí, efectivamente no tiene lo que es el corte, no tiene el estaje. Acá sí lo tiene, acá no la tiene. Entonces puede ser un inconveniente con el componente, tal vez elegí el componente no indicado. Tengo que simplemente cambiar ese componente o eliminarlo. Si yo elimino ese componente, si yo puedo eliminar ese componente, no me deja eliminarlo. Yo puedo eliminar ese componente, volver a corregirla y volverla a hacer. Entonces, yo tengo que modificar el componente. Acá también tengo que verificar el componente. Entonces, todo eso hay que verificar. A mí me está dando un pequeño error dentro del componente, pero se lo puede corregir. Entonces, en este momento voy a dejar el componente ahí, no voy a ingresar a detalle en ese componente. Pero uno puede elegir lo que es clonación. Entonces, yo puedo elegir esta viga, esta B17, esta B7, crear un dibujo conjunto y un dibujo parte. Si yo selecciono lo que es acá, seleccionar conjunto, doy clic derecho, selecciono mi viga, clic derecho, crear dibujo y me sale directamente solo la opción de dibujo conjunto. Si yo necesito crear partes, pues tendré que crear básicamente parte por parte, crear dibujo, crear parte. Entonces aquí me meto en lo que es gestión. Aquí yo tengo mi viga, es una B7, esta viga. Yo le doy doble clic y verifico mi viga. Entonces mi viga ya la tengo aquí, básicamente me lo da casi lista. Entonces lo que hago es corregir esto. Entonces yo corrijo internamente, selecciono uno, puedo básicamente seleccionar todo. Siempre tengo abierto esta propiedades de ventana y doy modificar. Modificar, aplicar, OK. Entonces todos los elementos se me corrigen. Entonces esta sección de aquí o esta nomenclatura
o este dimensionamiento, yo quiero que sea o esté dentro de esta línea. Entonces yo lo elimino. Yo voy a eliminar ese dimensionamiento. Yo tengo estos dos, para mí está correcto. Tengo este de aquí, que está delimitando. Esto yo quiero que esté un poco más arriba. Voy a eliminar esta sección. Voy a eliminar este de aquí. Y esto acá lo voy a dejar. Entonces yo quiero agregar básicamente dimensiones. Yo quiero agregar más dimensiones dentro de lo que es mis dimensiones ya establecidas. Entonces yo me voy a la opción de dimensiones. Aquí tengo la opción de añadir punto o eliminar punto. Estas dos opciones se me activan al momento de yo dar clic a una dimensión. Entonces yo voy a dar clic aquí, se me activa lo que es añadir punto o eliminar. Entonces yo voy a añadir un punto. Entonces yo selecciono, voy hasta un punto que quiero añadir este punto y se me genera un punto. Entonces, ¿qué hace el tecla? Corrige esta dimensión, agrega uno y corrige el otro. Entonces yo voy a agregar uno más, voy a agregar dos más, voy a agregar un punto aquí y un punto acá. Entonces ahí yo ya tengo. Caso contrario, yo no necesito esta dimensión, yo selecciono eliminar punto y selecciono un punto. Yo le puedo dar clic directamente al número y se elimina. Yo puedo corregir dándole clic a esta numeración y se elimina el punto. Si yo elimino si selecciono y elimino este punto, se corrige el acá. Si yo elimino este punto, ya no existe. Entonces todo esto yo lo puedo modificar siempre y cuando seleccione el punto y se me activen estas dos pestañas. Si yo no las tengo activas, no van a salir. Entonces yo voy a añadir otro punto, que es el acá, pero para este acotamiento, y lo voy a dejar ahí. Entonces voy a agregar una cota adicional. Esta cota la voy a acercar. Voy a agregar una cota de la altura. Y ahí la tengo. Entonces yo agrego mi altura en la opción vertical, primer punto de inicio, segundo punto de final, y con el clic central finalizo la opción del acotamiento. Entonces yo genero y corrijo. Entonces, ¿por qué hay que delimitar esto? Porque hay que señalar dónde van a estar las perforaciones, porque deben ser exactas y ellos tienen que hacerlo en talleres. Y siempre hay que delimitar desde el eje de donde va a estar la perforación hacia afuera. Y hay que básicamente modificar o indicar qué tipo de perforación va a ser. Entonces nosotros teníamos de 12 milímetros el perno. El agujero, porque tiene una tolerancia de 2 milímetros, se lo va a perforar de 14, con 2 milímetros más. Entonces yo a estas perforaciones, yo las puedo cambiar. Si doy doble clic a lo que es el elemento, me sale lo que es representación de tornillo. Yo lo puedo dejar como sólido exacto, me genera lo que es el tornillo. Sin embargo, yo puedo elegir varios tipos de símbolos. Puedo dejar en símbolos, simplemente en sólido, sólido exacto, símbolo número 2, así mismo el 3. Sin embargo, a mí lo que me interesa es que ellos sepan dónde va a estar las coordenadas. Yo no necesito que se genere un sólido exacto. A no ser que sea un plano totalmente descriptivo o un plano simplemente visual, o le podríamos denominar un plano vendedor, uno le puede modificar esto. Uno puede generar un sólido exacto. Uno lo puede dejar como sólido exacto para que sea una referencia de que ahí va a ir un perno. Entonces solo para que sea visual esta parte. Entonces yo lo voy a dejar en un círculo y con un plano, para que ellos sepan que ahí van a tener que ir con precisión para hacer la perforación. Entonces así mismo yo genero, aquí ya no es tan necesario generar una vista de detalle, porque aquí está lo que es el corte. Yo simplemente genero ya una vista corte, selecciono mi vista corte, clic derecho, cerca, me voy a
a lo que es una sección del perfil, voy perpendicularmente y genero mi vista de corte. Selecciono y aquí tengo mi vista de corte. Esto ya estaba en una sección 1.10. Yo le puedo modificar o le puedo dejar ahí mismo. Entonces yo, como aún tengo espacio, lo voy a modificar, lo voy a dejar un poco más alto. Lo voy a dejar una escala 1.5. Y asimismo yo genero lo que son las cotas de esta sección. Ya tengo, son 6 milímetros del espesor de los patines. Acá tengo 5 milímetros. O sea, aquí yo ya tengo una sección. Entonces yo genero mi otro corte. Lo voy a generar en la parte de acá. Asimismo uno puede generar la cantidad de cortes que le sea conveniente y generar lo que es la marca de soldadura. Entonces yo genero mi marca de soldadura, veo que es un espesor de 3 milímetros, yo puedo irme a lo que es el ISC y dice que el espesor mínimo es de 5, entonces yo puedo ingresar un perfil de tanto de 3 milímetros de espesor como mínimo. Entonces el tamaño mínimo del filete puedo generar 3 milímetros. Entonces yo corrijo a 3 milímetros. Genero mi soldadura. Aquí ya tengo mi soldadura corregida. Entonces aquí ya tengo 3 milímetros y 3 milímetros. Entonces, yo ya tengo aquí mi viga. Aquí están los detalles, están las perforaciones. Acá tengo mi otro detalle y mis otras perforaciones. Entonces yo ya lo que hago es simplemente salir, conservo mis detalles o mis cambios y asimismo elijo la opción copiar. O sea, yo elijo clonar, crear dibujo, clonar dibujo, selecciono, pues esto aquí ya está literalmente hecho, estaba dentro de la planilla, ya la vamos a observar. Entonces yo selecciono mi B8 y mi B9. Entonces yo hago clonar selección, verifico en mi gestión de dibujos, lo que es el dibujo conjunto, aquí tengo mi B8, que es la que cloné. Minimizo y aquí no me ha generado ningún tipo de error. Entonces aquí me está generando la planilla tal cual yo la hice, tal cual generé en el plano anterior. Me dice que es la misma viga, aquí tengo el número de cantidad de vigas, son 5 vigas, y este elemento va a ser solo una viga, con un peso de 60.9 kilos. Entonces, como les indicaba, a veces lo que es clonar dibujo es bastante beneficioso, nos ahorra un sinnúmero de tiempo, o a su vez nos puede crear un dolor de cabeza, porque hay que ingresar igualmente los dibujos para verificar si es que no ha cometido o no ha realizado un cambio exagerado, como lo hemos visto en los anteriores dibujos. Entonces aquí yo no tengo ningún problema con este detalle de dibujo. Entonces yo voy a guardar y lo voy a dejar en este momento así. Asimismo yo puedo crear clonaciones de las columnas, genero una columna y lo que hago es clonar mi dibujo, o clonar elementos. Entonces yo voy a hacer en este momento este perfil, voy a crear los dibujos conjuntos y dibujo parte. Entonces voy a irme a mi dibujo conjunto, crear dibujos, dibujo conjunto. Voy a mi gestión de dibujo, esta viga es la PL3 y está acá, entonces PL3. La abro, verifico mi columna. Entonces aquí me genera una viga, un corte. O sea, aquí me está generando un corte de la columna básicamente. Esta es la placa inferior, esta es la placa superior o la placa tapa y estas son las partes que la componen. Yo voy a eliminar esto, aquí está en una vista superior, voy a eliminar los detalles y acá está una vista lateral. Entonces yo me voy a mover con esta vista lateral, voy a eliminar lo que son los dimensionamientos para poderla crear yo mismo. Entonces yo esta viga la voy a modificar en el lado de acá. Yo la puedo rotar a esta viga, yo puedo seleccionar mi elemento, doy clic derecho
rotar vista. Si yo puedo rotar de esta vista, yo la voy a rotar a 90 grados. Entonces mi vista está ahí. Yo la quiero tener en esa posición. Doy doble clic para sacar lo que son las propiedades. Me voy a lo que es atributos. Y aquí en longitud mínima del corte yo me manejo con esta viga. Entonces yo quiero que sea una longitud mínima de 1200. Yo doy clic modificar y se me alarga lo que es la viga. Entonces ya veo que 1200 es demasiado. Voy a modificarla a 800 y aquí ya tengo dentro del plano. Entonces aquí yo genero una vista. Yo ya tengo mi primera vista y mi segunda vista. Entonces a esta vista yo le genero todo lo que son dimensionamientos, como lo vimos anteriormente. Yo genero mi primera cuota, mi segunda cuota, lo que es el espesor de la placa, la longitud de la columna y por último el espesor de la placa inferior. Genero también una cuota total para saber cuál es la longitud total del elemento. Entonces, yo lo dejo en este punto. Entonces yo necesito todavía generar un detalle de cuánto está del ancho que está sobrando en esta sección. Yo puedo seleccionar esta cota, añadir punto, me voy a este punto y termino de seleccionar. Entonces aquí yo ya tengo mi selección. Añado la parte vertical, termino de acotar y elijo esa sección. Entonces esta parte de acá o este elemento que yo he dejado lo puedo utilizar para poder generar un detalle de vista superior con las secciones o lo que son los acotamientos. Yo puedo generar acotamientos para la ubicación de la columna, ya que en esta vista no se puede apreciar bien en qué parte de la placa está soldada. Entonces yo genero en esta vista lo que son la ubicación de mi columna. Genero el ancho de la columna y el largo. O sea, aquí ya tengo ya dimensionado o ubicado la columna, que es este elemento que está aquí, referente a la placa. Entonces yo ya la tengo ubicada. Entonces, ¿qué me falta a mí? Me falta generar los detalles de soldadura. Entonces yo voy a vista de cortes, selecciono vista corte, clic derecho, cerca y elijo mi primer punto. Entonces yo voy a generar este punto. Clic derecho, perpendicular. Y genero mi corte. Entonces aquí yo tengo ya mi sección de columna. Entonces aquí ya tengo mi columna cuadrada. Perdón. Entonces yo ya tengo mi columna cuadrada. Lo que hago es acotarla, necesito acotarla. Genero mi acotamiento. Y ahí yo dejo el primer acotamiento de mi columna. Entonces voy de nuevo, genero vista corte, cerca, perpendicular. Y genero mi otra vista. Entonces, la corto un poco y aquí delimito o aquí agrego mi soldadura. Entonces el detalle de soldadura para esta sección, vamos a darle doble clic. Entonces el detalle para esta soldadura la podemos encontrar dentro del apartado. Esta va a ser una soldadura tope, entonces vamos a generar el tipo de tope, se va a hacer 0, el tamaño 0, el tipo es el rectangular para poderla soldar a tope. Aquí voy a dejar 0, el tipo o debajo de la línea la podemos ver en el apartado. Y aquí yo elijo estos, básicamente dos palitos. Estos palitos significan separación, va a tener una separación. Entonces yo puedo generar aquí la separación. Yo tengo aquí una separación de bordes, que es lo que yo tengo en estos puntos. La separación de bordes la dejé en 6 milímetros, son 3 y 3. Entonces yo tengo una separación de bordes de 6 milímetros. Yo puedo generar también lo que es las longitudes, ya vamos a ver un poco. Aquí lo voy a dejar con FKO, que es el proceso de soldadura semiautomático. Y le voy a dar modificar, aplicar, OK. Entonces elijo mi soldadura, la voy a dejar a la mitad.
me alargo y ahí tengo mi proceso de soldadura. Este proceso de soldadura es básicamente a tope con una separación de 6 milímetros. Si yo tuviera un destaje o tuviera cualquier otro gráfico o cualquier otro elemento dentro del proceso de soldadura, si nosotros no sabemos cuáles son los detalles, el apartado 1.1 en todos los elementos que nosotros tenemos o estamos realizando, nos indica el tipo de soldadura que nosotros podemos hacer. Entonces, yo lo tengo básicamente cuadrado, entonces yo no elijo este borde. Mi borde era básicamente recto, entonces yo puedo verificar dentro de estos procesos cómo es la gráfica de la soldadura, si es que nosotros no tenemos conocimiento de soldadura. Entonces no hay ningún motivo para decirnos o verificar un proceso que desconocemos. Siempre es bueno verificar, nunca está de más. Entonces, para poder colocar una buena marca de soldadura. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí colocar? El proceso de la sección de abajo. Yo voy al proceso de la marca de soldadura. Asimismo, voy clic derecho, mitad y genero mi otro proceso. Entonces, aquí yo ya tengo mi marca de soldadura. Yo ya tengo en la parte superior, que va a ser a tope, y la parte inferior también, perdón, no va a ser a tope, va a ser, va a ser a tope. Entonces, si yo necesito que esta soldadura sea diferente, o sea, por partes, hay un proceso para lo que son vigas conformadas con perfiles CG. Entonces, para los perfiles CG es recomendable usar este tipo de soldadura, la que tengo más abajita de la rectangular. La sección ya no es el tipo recto, sino es el tipo curvo, que la tengo un poco más abajo. Entonces yo genero ese cambio. Yo modifico para hacer perfiles tipo CG que tiene una curvatura. Yo tengo aquí lo que es el proceso. A la separación de bordes, yo no lo voy a dejar con separación de bordes, ya que la parte o el elemento curvo del mismo elemento, supongamos que aquí se genere otro elemento, ¿ya? Entonces el elemento curvo me está dando el espacio necesario para poder generar lo que es la soldadura. Entonces yo ya no necesito generar un espacio, a no ser que lo requiera. Pero no es tan necesario generar ya el distanciamiento. Yo ya tengo aquí lo que es la misma pata del elemento de lo que es el perfil CG, me da lo que es la parte o el aporte de lo que es la placa, la platina de respaldo, y el elemento curvo me da la separación para yo poder generar un proceso de soldadura. Entonces aquí en la longitud, en las separaciones, yo tengo una separación, supongamos 300 y una longitud 150. Entonces, ¿qué va a hacer o qué está indicándome en este proceso? Este proceso me va a indicar que va a tener una longitud de soldadura de 150, separado 300 milímetros desde el centro de la soldadura hasta el siguiente centro de soldadura. Es decir, que este proceso nos va a tomar un poquito de tiempo para explicarles. Entonces, este proceso, supongamos, esta es mi soldadura, esta es mi otra soldadura. Entonces, básicamente el acotamiento va a ser desde el centro, desde la mitad de este elemento hasta la otra mitad de la soldadura. Entonces, aquí yo voy a tener esos 300. Entonces, los 300 básicamente son estos, de mitad a mitad. Y los 150 son la soldadura completa. Entonces, esto va a ser 150 y esto va a ser 150. Entonces, a eso se refiere este tipo de proceso. Igualmente, esto lo pueden ver un poco más detallado en el curso de conexiones. Simplemente es para tener un poco de conocimientos en lo que es procesos de soldadura. Entonces, a este proceso lo voy a dejar en el que estaba, lo voy a modificar, lo voy a dejar en el que tenía. Y ahí yo ya tengo mi proceso de soldadura para este elemento. Tengo mi detalle y tengo mi acotación. Me falta generar un detalle en esta tapa. Entonces yo voy también a vista corte. Yo ya no quiero un corte de
En este sentido, yo quiero un corte en sentido diferente. Entonces yo elijo un punto, clic derecho, cerca, me voy a generar una profundidad en ese punto y una altura en ese punto. Entonces, genero mi ubicación y aquí tengo básicamente mi elemento. Yo lo puedo corregir, así mismo, rotar imagen, rotar vista, lo pongo en 0. Perdón, ya está en 0, lo voy a modificar a 90. Puede ser de 180, no importa. Entonces lo roto. Entonces yo genero y yo creo mi vista diferente. Entonces aquí ya tengo mi vista de la tapa. Yo puedo generar a esto mis marcas de parte. Yo voy a generar esta marca. Voy a lo que son anotaciones, marca parte y elijo y selecciono. Posición parte. Está en negro, modificar, aplicar, OK. Entonces aquí tengo mi parte. Va a ser mi parte PR21 y PR21. Yo puedo elegir también seleccionar esta parte, no hay ningún problema. Me dibujo parte, el tipo lo puedo modificar o lo puedo dejar ahí. Entonces yo ya genero mi PR22 y mi PR22. Asimismo puedo seleccionar todo lo demás, seleccionar directamente lo que es añadir parte, posición parte, modificar, aplicar, OK. Y se me genera todo. Entonces yo corrijo ya mis partes. Corrijo mi proceso y listo. Entonces, aquí ya tengo mis partes que van a ser incluidas dentro de todo el elemento. Entonces, en base a esto van a tener que unir en base a estas partes van a crear este conjunto. Igualmente aquí salen las listas de partes, cuáles son los números totales que van a crear, son dos elementos similares. Yo voy a lo que es el elemento de la tapa, creo también, selecciono todo, creo la parte, posición parte, modificar, aplicar, OK. Entonces aquí mi parte va a ser la PR21, va a ser una PR23 que es la tapa, PR21 y PR21. Yo la voy a corregir, la voy a dejar en este punto, veamos la de aquí, ahí está. Entonces voy a dejar PR21 y PR21. Igualmente acá, como hemos visto, las FL dejamos para perfiles doblados especiales. La PR23 básicamente es una placa de 200 por 200 en 6, entonces ya saben que es cuadrada. Igualmente van a tener que ir a verificar qué es la PR21, se va a generar un plano de parte para esta placa, porque esta nomenclatura no es usual. Entonces van a tener que verificar esta parte. Entonces yo creo ahí, yo ya tengo mi primer detalle. Asimismo, mis elementos a tope, genero una marca soldadura. En este caso tengo separación de borde 0. Mi proceso va a ser FK, doy modificar, aplicar OK. Y genero mi proceso. Entonces aquí, ¿qué estoy indicando? Que tengo un proceso a lo largo. Este va a ser a lo largo de aquí. Va a generar un proceso de soldadura tope. Sin embargo, yo necesito que suelden todo al contorno. Entonces, yo doy doble clic a mi marca y aquí donde dice borde o alrededor, lo modifico. Genero en el círculo. Doy modificar, aplicar OK y yo ya tengo aquí mi modificación de mi proceso de soldadura para tope, donde yo no tengo ningún tipo de separación. Entonces aquí ya tengo mi proceso, ellos van a soldar básicamente en este tipo de elementos que les estoy indicando. Entonces yo puedo modificarlo en base a lo que yo necesite, moverlo, generarlo donde yo desee. Asimismo yo necesito crear un proceso para la sección de acá. Lo que hago es generar otra vista de corte. Me ubico. Voy a elegir cerca, clic derecho, elijo un punto y acá me voy a elegir perpendicularmente a la viga de acá. Yo ya tengo elegido, elijo mi profundidad y mi longitud de lo que va a salir. Entonces aquí ya tengo elegido, yo tengo mi vista corte, esto lo puedo generar, lo puedo achicar, igualmente no se me va a achicar los elementos. Entonces yo puedo modificar, lo puedo generar acá.
a este punto yo lo voy a rotar, voy a ponerle a 90, voy a generarlo para que se vea exactamente igual y no me genera. Entonces esta vista al parecer está viendo desde el punto de acá hacia adentro, por eso es las líneas entrecortadas. Entonces yo lo voy a dejar en ese punto. Yo podría generar otro corte para que se vea de igual manera o similar a esta, o dejarlo simplemente ahí. Entonces si yo deseo lo puedo modificar el corte. Vamos a modificar un poco el corte en esta sección para yo generar el tipo de soldadura acá. Entonces el tipo de soldadura que yo estoy generando en esta viga básicamente es como es de espesor de 6 milímetros, no tiene un detalle o no tiene un destaje ese elemento. Entonces yo voy a anotaciones, mi marca de soldadura va a ser similar a la de aquí, a la que he estado utilizando. Yo genero cerca, genero un punto y lo ubico. Entonces aquí le estoy utilizando un borde cero porque no estoy dando ninguna separación. Yo podría generar un destaje, podría indicarle que a este elemento lo van a destajar. Entonces yo genero el destaje, el borde va a ser 0, el ángulo del destaje lo van a hacer a 30 grados. Entonces ellos van a verificar esto, van a ver que el borde va a ser 0, el destaje va a ser a 30 grados y lo van a realizar básicamente una soldadura a tope. Yo puedo corregir también la soldadura, puedo generar que sea un poco a contorno. Entonces todo eso nosotros podemos modificar. Yo lo voy a dejar en este caso a borde, no voy a dejar ningún filete, ningún proceso de soldadura, entonces lo voy a dejar ahí y que sea al contorno. Entonces lo voy a dejar a tope, a contorno en un proceso semiautomático para que ellos puedan incluir lo que es la soldadura. Entonces ellos pueden realizar su proceso. Si yo no estoy tan seguro de cuál es el proceso que voy a realizar aquí, yo puedo dejar libre, dejar este elemento libre, voy a dejar este elemento ahí, yo quiero que solo sea este tipo reglamentario y lo doy a modificar, aplicar OK. Entonces ellos ¿qué van a hacer? Ellos van a hacer un borde a tope, le estoy dejando libre, o puedo dejar libre el ángulo, puedo abrir esta sección, voy a dejar este punto, voy a dejar libre esa sección, puedo dejar que sea tope 0 con un tipo de filete, un tipo de destaje. Si yo quiero que sea destajado, solo quiero que sea destajado, pero con un borde 0. ¿Cuál es el destaje? Yo tengo que indicar aquí cuál es el destaje o simplemente dejarle libre para que ellos hagan. Hay procesos hay metalmecánicas que tienen ya procesos establecidos sobre este tipo de conexiones o este tipo de soldaduras. Sin embargo, es bueno dejar todo escrito o todo plasmado en un plano para que no haya confusiones o no haya algún inconveniente al momento de presentar los planos o al momento de tener algún problema dentro de obra. O sea, mi sugerencia es que todo quede plasmado dentro del plano, porque si ustedes hacen una corrección, ustedes ya van a saber que estaba el proceso aquí, ustedes van a realizar una revisión, van a crear un texto, va a hacer una revisión, la fecha y la observación que hayan realizado. Puede ser cambio de soldadura, puede ser cambio de soldadura o C de cambio, soldadura o sol PL3 o D-D. Entonces ustedes ya saben que el cambio de la soldadura en la sección DD. Entonces ya saben y dejan plasmado una observación o modificación que hayan realizado. Entonces es bueno tener un proceso, es bueno no tener internamente o de parte de uno mismo un proceso ya preestablecido. Si existen o ustedes quieren o necesitan cambiar su proceso en base a lo que es reglamentario, en base a lo que la empresa les exija, lo pueden hacer. Sin embargo, lo que les explico, lo que les enseño,
lo manejaba bastante al momento de yo generar planos de soldadura, planos de conjuntos y planos parte a las empresas metalmecánicas con las que he trabajado. Este es un plano bastante típico que me pedían o me siguen pidiendo las empresas metalmecánicas dentro de aquí del Ecuador y ciertas constructoras que aún me siguen pidiendo planos o detallamientos de estructura. La clase la vamos a dejar por lo pronto ahí. Hemos terminado un detalle de plano conjunto, que es un plano de detalle de plano parte. El día de mañana vamos a continuar un poco sobre la finalización de estos planos, de estos entregables, y vamos a continuar con lo que es la planilla, generar lo que es los informes y ir conversando un poco sobre lo que es el proyecto final. La tarea número 3 se las voy a subir en el día de hoy en la noche. La tarea 3 consiste básicamente en hacer un plano. Van a tener que realizar un plano parte y un plano conjunto. Vamos a tomar una foto, pero como no lo he terminado, no he concluido lo que es la parte de los entregables, lo vamos a suspender por el día de hoy. Entonces el día de mañana se va a cargar la tarea número 3 y una vez terminado ya todas las modificaciones de los entregables, vamos a proceder a hacer la tarea número 3. Entonces, si tienen alguna pregunta antes de terminar la clase, para que me indiquen y poderles contestar. Si no, terminamos el día de hoy en este punto y continuamos el día de mañana. Una pregunta, ingeniero. Claro, dime, Francisco. ¿No tendría entonces mucho caso hacer el detalle de la soldadura en el modelo, ya que después se tiene que volver a detallar en los planos? Exacto, por eso al momento yo estaba detallando, yo no entré en el campo de la soldadura, ya que cuando yo generaría los planos no me van a salir. Me van a salir básicamente la soldadura que marca por estándar, es un filete de 3 milímetros. Es por eso que yo genero la soldadura al momento de generar ya los planos, o a tener ya la gestión de los informes, la gestión de los planos parte y de conjunto. Ok, gracias. Si todos tienen alguna otra pregunta o si les sale alguna duda dentro del transcurso que vayan a dibujar o estén detallando, por favor me envían un email y yo con gusto les contestaré. Entonces me despido, nos vemos el día de mañana. La norma se las voy a cargar el día de hoy en la noche para que la puedan tener. La van a encontrar en lo que es la sección normas.